Afganistán ha vuelto a los titulares, pero esta vez no por los talibanes. En septiembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una declaración dramática, que Estados Unidos debería recuperar la base aérea de Bagram. Esa sola frase estremeció a Washington, Pekín, Islamabad y Teherán, porque si has oído el nombre Bagram, sabes que no es simplemente una pista de aterrizaje cualquiera. Es un lugar que alguna vez le dio a Estados Unidos un alcance enorme en toda la región. Cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán en 2021 y entregó Bagram a los talibanes, muchos dijeron que eso marcaba el fin de la influencia estadounidense en la región. Pero, ¿por qué es tan importante esta base aérea? En este video veremos dónde se encuentra Bagram, qué le permitió hacer alguna vez a Estados Unidos y por qué su regreso sacudiría algo más que solo a Afganistán. También plantearemos una pregunta más grande. Si Estados Unidos pudiera recuperar Bagram hoy, ¿cómo cambiaría el equilibrio de poder en toda Asia y más allá? Y además, ¿puede realmente Estados Unidos volver a tomar el control de la base aérea de Bagram? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de ver puede cambiar para siempre la forma en que piensas sobre esta base. Comencemos con la geografía. La base aérea de Bagram se encuentra a solo 40 kilómetros al norte de Kabul, en la provincia de Parwan, en Afganistán, enclavada al pie de las montañas del Hindú Kush. En el papel es solo un aeropuerto. En realidad, su ubicación es una mina de oro geopolítica. Dibuja un círculo alrededor de Bagram con un radio de 1500 kilómetros. Dentro de ese círculo abarcarás el oeste de China, incluida la sensible región de Xinjiang, partes de Irán, la mayor parte de Pakistán y el corazón de Asia Central. Si lo amplías un poco más, incluso llegarás a la esfera de influencia de Moscú. Ese es el alcance de la base aérea de Bagram. Fue la base estadounidense más grande en Afganistán, capaz de albergar a decenas de miles de soldados. Tenía 2 pistas de aterrizaje, cada una de más de 3000 metros de largo, suficientes para bombarderos pesados como el B-52 o aviones de carga como el C-17. Para Estados Unidos, esta no era simplemente otra base, era la puerta de entrada a Eurasia, situada justo en la intersección del Asia del Sur, Asia Central y el Medio Oriente, algunas de las fronteras más disputadas del mundo. La historia de Bagram se remonta a décadas atrás. Originalmente construida por los soviéticos en la década de 1950, se convirtió en un centro clave durante su invasión de Afganistán en los años 1980. Cazas, bombarderos y helicópteros soviéticos realizaron innumerables misiones desde Bagram para aplastar la resistencia afgana. Cuando Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 tras los ataques del 11 de septiembre, Bagram se convirtió rápidamente en la joya de la corona de América. Estados Unidos la amplió enormemente, transformándola en una ciudad fortaleza. En su punto máximo, Bagram podía albergar a más de 40.000 personas. Fue el centro neurálgico de la guerra contra el terrorismo de América, albergando operaciones de drones, misiones de inteligencia y despliegues de fuerzas especiales en toda la región. Bagram no era solo un centro militar, se convirtió en un símbolo. Para los afganos, a menudo se veía como la encarnación de la ocupación estadounidense. Para Washington, era la prueba de que Estados Unidos podía proyectar su poder profundamente dentro de Asia. Pero en agosto de 2021, cuando Estados Unidos se retiró caóticamente de Afganistán, el abandono repentino de Bagram marcó un punto de inflexión dramático. Los talibanes entraron sin resistencia y una de las bases aéreas más estratégicas del mundo cambió de manos sin un solo disparo. Analistas de todo el mundo afirmaron que América acababa de regalar una fortaleza. Pero, ¿por qué es realmente tan importante esta base? La primera razón es su poder logístico. Bagram funcionaba como un enorme centro de operaciones, almacenando municiones, combustible, instalaciones médicas y repuestos. Las 2 largas pistas de aterrizaje permitían que los aviones de carga pesada aterrizaran con mal tiempo y de noche, de modo que el suministro continuaba incluso cuando las carreteras eran inseguras. Esto le permitía a Estados Unidos sostener operaciones a largo plazo en una de las regiones más difíciles del planeta. La segunda razón es la dominancia en inteligencia. Desde Bagram, Estados Unidos podía lanzar misiones ISR, siglas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Drones, satélites y estaciones de radar recopilaban datos sobre Afganistán, Pakistán, Irán e incluso partes del oeste de China. La base se convirtió en
en un centro neurálgico de guerra cibernética y electrónica, dando al Pentágono ojos y oídos en toda Asia. La tercera razón es su valor simbólico. Bagram no era solo concreto y pistas de aterrizaje, era un mensaje. Estados Unidos está aquí, en la puerta de sus rivales. Era una declaración de que América podía proyectar su poder profundamente en Asia Central y permanecer allí. Su caída en 2021 no se trató solo de Afganistán, se percibió como un golpe a la credibilidad estadounidense en todo el mundo. Ahora imaginemos que Estados Unidos recupera el control de Bagram. ¿Quién crees que se preocuparía más? Sin duda, China. Bagram se encuentra a solo 1.200 kilómetros de la provincia china de Xinjiang. Esta es la región donde Pekín enfrenta su cuestión más sensible, la población uigures y los temores de separatismo. Desde una base como Bagram, los drones, aviones espía y puestos de escucha estadounidenses podrían rastrear movimientos de tropas, observar áreas de entrenamiento y monitorear el tráfico ferroviario y vial a lo largo de las fronteras occidentales de China. Y luego hay otra capa en esto. El oeste de China alberga instalaciones clave relacionadas con misiles y armas nucleares, incluidos campos de prueba y sitios de apoyo vinculados a la fuerza de cohetes del EPL. Estar tan cerca le daría a Estados Unidos mejores ángulos para observar el movimiento de unidades de misiles, vigilar ejercicios y recopilar señales alrededor del mando y control de misiles. También mejoraría la capacidad de monitorear la actividad cerca de lugares como Lop Nur, donde China realizó históricamente pruebas nucleares, y seguir los corredores de misiles de largo alcance a través del desierto. En resumen, Bagram afilaría la visión de Estados Unidos sobre la postura nuclear y misilística de China en el oeste. Esta base también amenazaría la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Pekín ha invertido fuertemente en Afganistán, planeando proyectos de carreteras, ferrocarriles y minería. Pero si las fuerzas estadounidenses regresaran a Bagram, esos proyectos de repente parecerían vulnerables. Si miramos un panorama más amplio, China ya se siente rodeada, con bases estadounidenses en Japón, Corea del Sur, Filipinas, Guam y el Océano Índico. Recuperar Bagram añadiría un flanco occidental, convirtiendo ese arco en algo más parecido a un anillo. Así que para Pekín, ver una bandera estadounidense ondeando nuevamente en Bagram no sería solo un titular. Se sentiría como un reflector apuntando a su región más vigilada, sus distritos militares occidentales, sus puertas de la Franja y la Ruta, y partes de su infraestructura nuclear y de misiles. Todo ello mucho más cerca de lo que su zona de confort permite. Para Pakistán, el regreso de Estados Unidos a Bagram traería consecuencias mixtas. Por un lado, las relaciones con los talibanes afganos se han deteriorado drásticamente. Islamabad ha expulsado a cientos de miles de migrantes afganos y adoptado una postura más dura después de repetidos ataques dentro de Pakistán que vincula con grupos que operan desde suelo afgano, especialmente el TTP. Los pasos fronterizos de Torkham y Chaman han sido cerrados o restringidos múltiples veces. Las cercas y los puestos de control se han reforzado y ambos lados incluso han intercambiado disparos a lo largo de la frontera. En este clima, una presencia estadounidense en Bagram podría presionar a los talibanes para contener a los militantes y endurecer la frontera, lo cual, desde la perspectiva de seguridad pakistaní, sería una ventaja a corto plazo. Por otro lado, también reduciría la influencia de Pakistán. Durante años, Islamabad actuó como puente entre Washington y Kabul. Si Estados Unidos regresa al interior de Afganistán, ese papel se encogería. Una base estadounidense tan cercana también implicaría una vigilancia mucho más intensa sobre la línea Durand, las redes militantes transfronterizas y las rutas de contrabando, aunque estas acciones resultarían incómodas para un Estado que prefiere manejar estos asuntos discretamente. También generaría presión política interna, ya que cualquier retorno visible del ejército estadounidense al país vecino avivaría el sentimiento antiestadounidense y complicaría el equilibrio que Pakistán intenta mantener entre China, el Golfo y Occidente. Luego hay otro riesgo. Los talibanes podrían reaccionar endureciendo su postura hacia Pakistán o jugando a ambos bandos. Por ejemplo, prometiendo cooperación a Washington mientras hacen la vista gorda con las facciones que dañan a Pakistán. Eso debilitaría la influencia de Islamabad y haría aún más difícil la gestión diaria de la frontera. Y si las tensiones aumentan, las arterias del CPEC en el noroeste, como carreteras, túneles y enlaces energéticos que tocan la frontera afgana, podrían enfrentar mayores interrupciones de seguridad. Así que, para Pakistán, el regreso de Bagram no es ni una pesadilla total, ni una victoria completa. Podría ayudar a suprimir el extremismo transfronterizo a corto plazo, pero también reduciría la influencia diplomática de Pakistán, provocaría una
una reacción interna y añadiría presión a una frontera y una economía ya tensas. Para Irán, el regreso de Estados Unidos a Bagram se sentiría como una nueva presión desde el este, la única dirección de la que Teherán normalmente se ha preocupado menos. La mayoría de las defensas aéreas y la planificación militar de Irán se centran en el Golfo Pérsico y en el frente hacia Israel, no en la larga y escasamente poblada frontera con Afganistán y Pakistán. Si las fuerzas estadounidenses regresaran a Bagram, Irán tendría que vigilar ese flanco oriental con mucha más atención. Bagram se encuentra al alcance de Sistán y Baluchistán y Jorasán del Sur, provincias donde Irán ya enfrenta contrabando, actividad insurgente y problemas de seguridad fronteriza. Desde allí, los drones, aviones de reconocimiento y equipos de escucha electrónica de Estados Unidos podrían rastrear movimientos a lo largo de las autopistas y líneas ferroviarias del este iraní, además de monitorear ejercicios militares y unidades de misiles. También mejoraría la capacidad de observación estadounidense sobre la estrategia armamentística más amplia de Irán. Políticamente, el momento de este regreso dolería a Irán, porque Teherán ha intentado construir una relación de trabajo con los talibanes a pesar de las disputas por el agua del río Helmand y los choques fronterizos ocasionales. Una presencia estadounidense al lado complicaría ese frágil equilibrio. Económica y estratégicamente, Irán ha estado profundizando lazos con Rusia y China y promoviendo inversiones en el puerto de Chabahar y en rutas de tránsito este-oeste. Una base estadounidense en Bagram haría que inversores y aseguradoras extranjeras fueran más cautelosos con los proyectos que cruzan el este de Irán y el oeste de Afganistán. Tal vez no detendría el comercio, pero aumentaría los costos y los riesgos, exactamente lo que Teherán quiere evitar mientras las sanciones siguen afectando su economía. Militarmente, la respuesta iraní sería predecible. Movería más radares hacia el este, añadiría baterías móviles de defensa aérea y volaría más patrullas de drones a lo largo de la frontera. También fortalecería su cooperación con Moscú y Pekín, así que una Bagram bajo control estadounidense abriría una nueva ventana al patio trasero de Irán y añadiría una nueva dosis de incertidumbre a los planes iraníes con Rusia, China y los corredores comerciales regionales. Ahora, si hablamos de Rusia, Asia Central siempre ha sido su patio trasero. Moscú se considera a sí misma el principal proveedor de seguridad en países como Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Mantiene tropas en la base militar 201 en Tayikistán, opera una base aérea en Kant, Kirguistán, y lidera el bloque de seguridad OTSC, Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Si Estados Unidos regresara a Bagram, todo ese panorama se vería mucho menos seguro. Rusia ya está tensionada por la guerra en Ucrania, tiene menos fuerzas disponibles, menos dinero y poca capacidad para nuevos problemas. Una presencia visible de Estados Unidos en Afganistán haría que Moscú se preocupara por un cerco desde el sur, no solo desde la OTAN en el oeste. También acercaría las operaciones de vigilancia de alto nivel de Estados Unidos a los distritos militares del sur de Rusia y a las rutas de suministro que van desde Asia Central hacia Rusia. Existe además un factor de memoria histórica. El fracaso soviético en Afganistán todavía duele. Ver a Estados Unidos de regreso en Bagram sería más que incómodo. Sería simbólicamente humillante y estratégicamente peligroso. La influencia de Moscú en Asia Central ya ha estado erosionándose. China ha inyectado dinero, comercio y lazos de seguridad, y los estados regionales ahora actúan con más independencia que antes. Si Estados Unidos reingresa a través de Bagram, Rusia enfrentaría a dos potencias competidoras en el mismo espacio: China con el dinero y América con el alcance militar. Esa combinación debilita el papel tradicional de Rusia como principal garante de seguridad. También existe un ángulo antiterrorista. Rusia teme el derrame de yihadismo desde Afganistán hacia Tayikistán y Uzbekistán, el tráfico de drogas por la ruta norte y la seguridad de millones de trabajadores migrantes de Asia Central dentro de Rusia. Si Estados Unidos regresara a Bagram, Moscú argumentaría que necesita controlar aún más estrechamente la frontera afgana, realizar más patrullas conjuntas con las fuerzas tayikas y establecer intercambios de inteligencia más rápidos, todas ellas herramientas que mantienen a Rusia incrustada en los servicios de seguridad regionales. En el mapa económico, un regreso estadounidense complicaría los planes de Moscú para los corredores norte-sur con Irán y para mantener un comercio estable con Kazajistán y Uzbekistán. Un aumento de la tensión en Afganistán elevaría los costos de seguros, ralentizaría proyectos ferroviarios y viales y haría que los inversores fueran más cautelosos. Todo esto sería perjudicial para los esfuerzos de Rusia por evadir las rutas y sanciones occidentales. Y estas consecuencias no se detendrían solo en Asia. Para la OTAN, también
significaría que Washington está reafirmando su presencia después de años de retirada. Podría tranquilizar a sus aliados en Europa y Asia de que América ha vuelto al juego. Para el Medio Oriente, una base estadounidense en Afganistán reduciría la dependencia de las bases del Golfo, dándole a Washington más flexibilidad en las crisis. Y a nivel global, marcaría el regreso de la capacidad de América para proyectar poder profundamente en Eurasia, el mismo corazón del mundo que siempre se ha considerado la clave del dominio global. Pero aquí está el problema. Recuperar Bagram no es tan simple como parece. Hoy, Afganistán está bajo control talibán y ellos no darán luz verde a una base estadounidense, no sin un cambio total de régimen, lo que significaría una nueva guerra. Solo eso hace que el costo político sea enorme. Hay más obstáculos. Los derechos de sobrevuelo serían un dolor de cabeza. Para abastecer Bagram, los aviones estadounidenses necesitarían corredores aéreos sobre países como Pakistán, Irán o los estados de Asia Central, todos los cuales exigirían un precio. La logística también sería complicada. Bagram funcionó en el pasado porque Estados Unidos tenía toda una red de apoyo detrás, contratos, convoyes y gobiernos cooperativos. Esa red ya no existe. La política interna también importa. Después de 2 décadas en Afganistán, hay poco apetito en Estados Unidos por enviar tropas de nuevo, y los aliados serían cautelosos. Los socios de la OTAN podrían compartir inteligencia o transporte aéreo, pero pocos estarían dispuestos a participar en un nuevo despliegue afgano. Sobre el terreno, el riesgo de seguridad es alto. ISIS, Jorazán, sigue activo, y cualquier presencia visible de Estados Unidos sería un objetivo desde el primer día. Entonces, ¿es realmente imposible que Estados Unidos recupere Bagram? Prácticamente sí, a menos que ocurra algo fundamental dentro de Afganistán o en la región. Pero aquí está el motivo por el que la idea sigue siendo importante, y es por la señal que envía. El simple hecho de mencionar un posible regreso a Bagram hace que otras capitales recalculen. Pekín piensa más seriamente en Xinjiang y en las rutas de la Franja y la ruta que atraviesan el corredor de Wakhan. Teherán se preocupa por su flanco oriental expuesto. Moscú ve cómo la presión vuelve a Asia Central. E Islamabad reconsidera su política fronteriza y su influencia sobre los talibanes. En resumen, es poco probable que haya botas de nuevo en Bagram, pero la posibilidad misma puede cambiar comportamientos. Si América realmente reconquista Bagram, el mundo podría ver una nueva era de proyección de poder estadounidense, pero también podría empujar a Asia hacia una nueva guerra fría, con Afganistán una vez más en el centro de la rivalidad global. Si te gustó este análisis, dale me gusta y compártelo con otros. Cuídate.